días, buenos días. Dios los bendiga. Dios los llene de su paz, de su gloria, de su verdad y de su grandeza. De verdad que nos gozamos en el Señor. Que Dios es un Dios totalmente de éxito, de verdad y de grandeza. Aquí estamos desde el sur de Bogotá, Colombia, para las naciones, ¿no? Caminando en el diseño de Dios. Si esto es de Dios, pues, aunque yo sé que sí, caminamos en la verdad de Cristo. Caminamos en la grandeza del Señor. Y que lo que Dios tiene y Dios ha preparado de antemano lo recibamos los hijos. De verdad que Dios es un Dios totalmente de bendición, de cielos abiertos, de grandeza y de conocimiento, en el nombre de Jesús. De verdad que nos gozamos en Dios, en su grandeza, en su conocimiento, en su exactitud y en su fidelidad para con los hijos de Dios. Caminamos a ese diseño maravilloso de Dios, maravilloso de establecer su reino, establecer su grandeza y su conocimiento. Bienvenidos mis hermanos, bienvenidas mis hermanas. Nos pasamos un poquito, el internet está molestando, no sé por qué tanto molesta ese internet últimamente acá, pero bueno, aquí le damos la gloria a Dios. Y a ustedes que nos tienen paciencia, ¿no? De verdad que caminamos en un diseño de Dios, en el diseño de la grandeza. Amén. El diseño de Dios es para siempre. Y en ese diseño de lo sobrenatural de Dios caminamos al éxito de Dios. Caminamos hacia ese avance de Dios. Vamos a orar y vamos a presentarnos. Todo lo que tiene que salir en el nombre de Jesús. Porque Dios es un Dios bueno. El diseño de Dios es para siempre porque en Dios siempre hay fortaleza. Digo, Dios sigue sacando, sigue poniendo, sigue haciendo conforme a su voluntad en el nombre de Jesús. Porque Dios es un Dios bueno y un Dios totalmente de éxito. Vamos a orar. Nos pasamos 14 minutos, pero vamos ahí a reponerlos más adelante. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Venimos revestidos de ti en esta hora tal como somos, lo que representamos en el nombre de Jesús. No nos podemos presentar de ninguna forma más, Dios. Tú nos conoces, tú nos hiciste, Dios, en el vientre de nuestra madre, en el nombre de Jesús. Tú nos das, Señor, de tu fidelidad en el nombre del Señor Jesucristo, atando al hombre fuerte, a la mujer fuerte, a todo lo que se quiera levantar, Jezabel, Titán, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Fuerzas de las tinieblas caen en el nombre de Jesús, rompiendo y quitando todo diseño. Autodiseño de las tinieblas cae por tierra y al abismo y sin retorno en el nombre de Jesús. Todo lo antagónico del hombre, todo lo antagónico de la mujer, Dios, que pone traba, Señor, a tu bendición, que pone traba, Señor, a tu sazón, a tu fidelidad en el nombre de Jesús, rompiendo y quitando todo lo que no es tuyo, todo lo que trae, Señor, insabores de hombre, ADN de otro, pensamientos por nuestras vidas, Dios, en el nombre de Jesús lo quitamos, lo anulamos y lo llevamos cautivo a la cruz de Cristo y al abismo y sin retorno. Ángeles del trono de la gracia, bajen con sus espadas doradas, Señor, puestas, Dios, todo, desenvainadas en fuego, desenvainadas en grandeza, Dios, cortándole la cabeza a los perros de Orión, Letargo, Poseidón, Orión y aún Dios los chacales, Padre, para quitar toda evidencia de Satanás en nuestra vida, en lo que somos, representamos en el nombre de Jesús, quitando todo avance, quitando todo desprecio, menosprecio, Dios, palabras, Señor, confesadas, palabras de hombre o de mujer, Padre, realizadas, Señor, por conocimiento de hombre o por conocimiento de mujer, Dios, le quitamos el poder a Satanás y a sus principados en el nombre de Jesús, cortando y quitando todo avance, quitando y cortando todo avance de las tinieblas en nuestra casa, en nuestra vida, lo que somos y representamos para ti en el nombre de Jesús. Nos presentamos como los hijos, nos presentamos como los hijos de la luz, los hijos del admirable, los hijos del gran yo soy en el nombre de Jesús, quitando y quebrando y rompiendo en el nombre de Jesús. Hoy tú eres nuestro
ayudador, nuestra fuerza, nuestra grandeza, en el nombre de Jesús. Tú eres mi fiel amigo, mi verdad, mi grandeza y mi conocimiento, en el nombre de Jesús, rompiendo y quitando toda legalidad, rompiendo y quitando toda legalidad, en el nombre de Jesús, cortando y quitando, Señor, todo lo que trae insabores de mujer, insabores de hombre, insabores, Señor, que no traen, Señor, sino sujeción a que las tinieblas tienen que sujetarse, Dios, a los hijos, a las hijas de la luz, Padre, para que todo principado y toda potestad se caiga, se vaya al abismo, sin retorno y sin reemplazo, en el nombre de Jesús, cortando y quitando todo avance de las tinieblas en contra de nuestra casa, en contra de nuestras vidas, en el nombre de Jesús, el manejo de nuestra casa, el manejo de nuestras vidas, el manejo de lo que somos, representamos para ti, Dios, estamos en ti, estamos en ti, estamos en ti, y declaramos, Señor, que así como estamos en ti, Dios, veremos tu gloria, Dios. Este es el día que tú has hecho, Dios, a través de nuestra fe, Dios, porque hoy activamos nuestra fe, Dios, creyendo, Dios, que es el día de nuestro milagro, creyendo, Señor, que es el día que tú has hecho para nuestro milagro, a través de la fe, Señor. Programamos nuestro milagro, Dios, que este es el día que te obedecemos, que este es el día que estamos contigo, que este es el día, Señor, que pese, Señor, a la habladuría, a las cosas, Señor, que se han levantado contra la iglesia, contra el hombre, contra la mujer, contra el testimonio vivo, Dios, de hombres o de mujeres, cae por tierra y al abismo sin retorno, sin reemplazo y sin autoridad, en el nombre de Jesús, declarando, Señor, que la sangre de Jesús tiene poder, que la sangre del Rey de Reyes y Señor de Señores tiene poder, porque tú eres nuestra verdad, nuestro conocimiento, nuestra fidelidad, en el nombre de Jesús, rompiendo y quitando toda brecha de las tinieblas, en el nombre de Jesús. Al que cree todo le es posible, al que cree todo le es posible, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús, activamos ángeles guardianes, ángeles del trono de la gracia, Padre, para ver lo grande tuyo, lo grande tuyo, lo grande tuyo, en el nombre de Jesús, para que en tu evidencia y en tu amor, Dios, podamos ver tu grandeza, podamos ver tu fidelidad, en el nombre de Jesús, porque tú eres verdad y porque tú eres grandeza, en el nombre de Jesús. Atamos la venganza, atamos el ataque, el contraataque, y toda situación adversa la dejamos inoperante, para que en la luz de Cristo podamos ver tu luz, Dios. Este es el día, Señor, que tú has hecho. Este es el día de nuestra bendición, de acuerdo a tu voluntad, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Gracias por este día. Gracias por la noche que nos hiciste pasar, Dios. Dale, Señor, testimonio a mi hermano de que tú estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? En el nombre de Jesús. Atando, Señor, lo que se queda levantar. Los gobernadores de las tinieblas caen. Las tinieblas retroceden en el nombre de Jesús, para que tu verdad y tu grandeza sea evidente en nuestra casa, en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a su nombre, ¿no? Vamos a escuchar las canciones, que Dios sea hablándonos, ¿no? Al que cree. Un día un padre llevó a su hijo ante Jesús
Ay, Lo Señor, no es. fortalecía a causa de un espíritu malo que tenía. Señor. Les aseguro que si tienen fe, tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes, nada será imposible. Si puedes creer, las montañas se moverán, los enfermos se sanarán, tu vida Dios cambiará. Si puedes creer, los cielos se abrirán, su gloria descenderá, su fuego te abrazará. Si puedes creer, Sí, Señor. su gloria verás, su amor sentirás, su poder tocarás. Si puedes creer, demonios huirán, Santo Rebasita Ramasai. cadenas Sí, Señor. tendrás libertad. Si puedes creer, si puedes creer, Ay, Dios mío, y ahora. puedes creer. Si puedes creer, las montañas se moverán, los enfermos se sanarán, tu vida Dios Se cambiará. enviará. Sí, Señor. ¿Cuántos creen? Sí, Señor. En el nombre de Jesús. En el Creer. nombre de Jesús. Rompiendo y quitando todo Los avance. cielos, Rompiendo y quitando todo avance las tinieblas en el nombre de su gloria, Jesús. su gloria descenderá. Sí, Señor. Oh, Señor. Toda oposición se va en el nombre de Jesús. Toda oposición se quita en el nombre de Jesús. Se acabarán todo lo que no es tuyo, Dios, en el nombre de Jesús. Ya, Señor.
alabamos. Santo Dios. Santo, santo. Tomamos café colombiano con aroma de Dios. Bendigo a mi esposa en el nombre de Jesús. Santo Dios. Sí, Señor. Tenemos fe en ti, Dios. Tenemos fe en el Hacedor, el que nos llamaste, el que hiciste, Dios, el reconcilio, Dios, allí en la cruz del Calvario por nuestras vidas, Dios, creyendo, Dios, que todo esto es tuyo, Dios, que pertenecemos, Señor, y que tú no nos dejas en vergüenza, Dios, que caminamos, Señor, ese diseño sobrenatural tuyo, Dios, porque tú tienes el control, Dios, porque tú, el que cree, Señor, todo le es posible, Dios, en el nombre de Jesús. Quitando y quebrantando. Creer. Santo Riva Sabanira Sandagaba Kanda. Hoy Kabashiki Viribike. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en tu nombre, Dios. En tu nombre, Cristo, en tu nombre, Cristo, en tu nombre, Cristo, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Dios, fortalécenos, Dios. Oh, Señor. Santo. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Oh, Señor. Dios siempre tiene el Control. ¿por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Oh, Señor. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene El control. ¿Por qué? atemorizarme. Dios siempre
tiene el control. Por Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control, porque Dios siempre tiene el control. tiene el control. Santo Señor. Santo. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Santo, santo. Dios siempre tiene el control. Dios siempre sabe qué hacer con nuestras vidas. Sabe que lo estamos buscando en integridad, en justicia, en amor y en grandeza. Sabe que Dios es el que tiene el control en toda situación. En el nombre de Jesús. Sabemos que Dios guarda de nuestra casa, guarda de nuestras vidas y guarda de nuestra integridad. Aquí estamos desde el sur de Bogotá. De verdad que nos gozamos en Dios, caminando en el Señor, y que la dulce presencia de su Espíritu Santo nos ayude. Bueno, mi hermano y mi hermana que están ahí. De verdad que Dios es un Dios de integridad, ¿no? Vamos a la palabra del Señor. Vamos al segundo libro de Samuel, por favor. Segundo libro de Samuel, que esa era la palabra del sábado, pero hoy no fue para el sábado, era para hoy. Segundo libro de Samuel, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice, por título, ¿no? David es proclamado rey de Judá. Nuevamente, segundo libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 2, versículo 1. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción y el fuego del Espíritu Santo, que dice así de la siguiente forma. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo, subiré a alguna de las ciudades de Judá. Y Jehová le respondió, sube David. Volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. Dese cuenta de cuando uno tiene unas directrices, ¿no? Cuando uno tiene las directrices primeramente de Dios, uno le consulta todo a Dios y Dios hace. Y a pesar de que uno le consulta todo a Dios, hay veces las situaciones se vuelven duras, como le pasaba a Moisés, ¿no? Moisés, Dios le daba unas directrices y Dios endurecía el corazón de Faraón. ¿Pero para qué era? Para que este hombre tuviese esa fe. Cuando pasan estas situaciones es porque Dios quiere aumentar nuestra fe. Siempre Dios quiere aumentar nuestra fe. Cuando dice sube, cuando dice ve, cuando dice está lista. ¿Y cuántas veces Dios nos ha dicho que está listo? Pero nuestra fe nos aumenta, si no hay miedo o inseguridad. Si Dios te dijo a ti que iba a ser una nación santa, una nación pura, es porque es así. Ahí se tiene que aumentar mi fe con base a la prudencia, con base a trabajar en eso y con base a quitar todo lo que impide el avanzar de Dios. Porque va a venir maleza, porque van a venir situaciones que te van a probar y situaciones que tú tienes que quitar. Tienes que ser como un agricultor, pero no físico sino espiritual. Quitar toda maleza, quitar todo aprobio, mentiras, engaños. Y como decía la canción, duermo tranquilo. Si yo descanso en Dios, duermo tranquilo. A pesar de las situaciones. Dios está haciendo un proceso en nosotros con el fin de el entendimiento mayor. Que se desarrolle nuestra fe, nuestra unidad en Cristo. Versículo
2. David subió allá, y él y con él sus 2 mujeres, Ahinoam, Gersita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, en el, perdón, el de Carmel. Entonces, dése cuenta, ¿no? Siempre por delante la esposa, siempre por delante. Aunque para ese tiempo los reyes podían tener las mujeres que quisiesen. Pero sobre eso hay una evidencia, ¿no? Que siembra uno y recoge, porque recoge. De los hijos o de las hijas, siembra en ellos. Esto es como un marco repetitivo, que se siembra lo que uno siembra. Que uno cosecha lo que uno siembra. Discúlpeme ahí. Entonces, dentro de ese formato de Dios, porque nosotros sembramos muchas veces anteriormente y de eso toca de seguir despactándonos. Anoche me acordaba con mi esposa de una evidencia de que cuando tú haces algo indebido, tienes que poner lo debido, o sea, cambiar, ¿no? Cambiar. Porque yo hice, pero eso no se ha quitado, no se ha pulverizado, no se ha echado a la vez. Y ahora mismo, antes de terminar, vamos a romper las actas, ¿sí? Vamos a romper el diseño de las tinieblas en esta casa. ¿Listo? Entonces, si ese diseño me trae oscuridad y eso creo yo en mi consciente y en mi subconsciente que me está haciendo metástasis, toca quitarlo. Palabras que lanzaron otros, palabras que dirigieron otros, palabras que están dirigiendo nuestras vidas en otras situaciones. Pero todo el que, dice la palabra, que todo el que diga, Señor, Señor, no entrará en el reino de los cielos. Porque esto de decir una cosa, pero actuar de otra forma, se llama estar en contra del diseño de Dios. Y si nosotros estamos en contra del diseño de Dios, no hubiera prosperado esto. Ya llevamos 1 año y medio prácticamente en el aire, en Facebook. Hay situaciones que nos quieren quitar, pero ahí estamos prevaleciendo. Estamos caminando. Estamos en la evidencia de que somos bendecidos para bendecir. Versículo 3. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraban en la ciudad de Hebrón. Acuérdese que David, a pesar de que fue constituido rey desde niño, prácticamente desde joven, muy joven, también le vinieron una serie de pruebas, ¿no? Pero también Dios le dio el consuelo para un hombre que estaba atormentado por espíritus inmundos. ¿Y qué le dio ahí? Le dio la unción de salmista. Le dio la unción de ser programado, a pesar de las situaciones, de rey, pero también de salmista. Y los salmistas, ¿qué hacen? Bajan la presencia de Dios. Entonces ahora esta es la revelación de Dios, que por eso es que ese hombre tenía el corazón conforme al de Dios. Más claro imposible. Acuérdese que él tocaba el arpa. ¿Y qué es eso? Presencia de Dios. Bajaba la presencia de Dios. Quitaba todo temor de la situación y aún de las personas, en este caso de Saúl, que era el rey. Pero a pesar de que cuando él terminaba de tocar, el diablo se levantaba, ¿no? En bestia, en toda esa cosa, y tiraba a matar a David. Pero si hay un entendimiento, ahí hay otra revelación. ¿Por qué tiraba a matar? Porque los que traen la presencia de Dios, Satanás quiere eliminarlos, quiere cancelarlos y tira a matar. ¿Sí? Otra revelación de parte de Dios. Entonces, muchas veces nosotros creemos que no tenemos nada, que no tenemos sino únicamente ruego, súplica, pero ese ruego y esa súplica se está volviendo fortaleza en ti y en mí. ¿Para qué? Para creerle a Dios. Porque yo lo hice, pero así como yo lo hice, tengo que sacarlo en el nombre de Jesús. Porque si yo lo hice o otros lo hicieron por mí, yo tengo que romperlo en el nombre de Jesús y devolver el baldón para ver su autenticidad.
porque muchas veces queremos ir a un lado, pero no podemos, por la situación económica, por la situación de las finanzas, por la situación de uno mismo, porque no se atreve. Pero los que no se atreven son los que no quieren, porque Dios tiene grandes cosas con cada uno de nosotros. Y no va a ser que usted recibió la palabra y ya no. Tiene que trabajar sobre esa palabra para que así mismo sea asignado esa palabra sobre usted. La palabra ya fue hecha, dada por Dios, diseñada por Dios, pero tenemos que trabajar sobre eso. Dios dice que hará de nosotros una nación santa, nación llena del conocimiento de Dios. ¿Y lo ha hecho? Sí, lo ha hecho. Dice también que seremos nación prosperada, nación justa, que no habrá, que entraremos a unos lugares donde no habrá ningún impedimento. Entonces, el impedimento siempre va a existir en nuestra mente, en nuestro pasado, porque el pasado tenemos que sepultarlo, tenemos que quitarle todo avance a Satanás. Versículo 4. Y subieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá, y dieron aviso a David, diciendo: los de Jabes de Galad son los que sepultaron a David, a Saúl. Entonces, dése cuenta de que por qué Dios le dice a uno algo, que marche o que vaya, o uno le pide permiso a Dios, porque tras de ese lugar Dios quiere darnos de su puntualidad, de sus estatutos, pero también del nombramiento que Él tiene para nosotros. En los montes es que se ve todo, en los lugares altos es que se ve todo. Si ayunas, si oras, si clamas, si intercedes, pero lo más importante, alabanza y adoración, donde Dios se glorifica en nosotros, donde Dios te habla, donde Dios te quita los miedos, donde Dios te quita la inseguridad, donde Dios te quita el menosprecio, el desprecio. ¿Cuánto tiempo tuyo inviertes para Dios? Acuérdese que Dios nos da 24 horas del día, pero ¿cuánto tiempo le ofrendas a Dios de eso? Versículo 5. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galad, diciéndoles: bendito sea seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia de nuestro Señor con Saúl, dándole sepultura. Dese cuenta que acá habla de Jabes, ¿no? ¿Y quién fue Jabes? ¿Se acuerda que en un momento la palabra dice que él le pidió fortuna o riquezas y que Dios hizo? Se las dio. Entonces, toda labor para Dios o para los ungidos de Dios tiene recompensa. Amén. ¿Sí ve? Otra revelación de parte de Dios. Porque acá habla de Jabes, ¿no? Aquí habla de Jabes. Y en un momento, si usted va a la palabra Jabes, ¿qué le otorgó? ¿Qué le pidió? ¿Qué le pidió? Ahí es donde está, tenemos que leer la palabra y contextuarla, ¿no? Visualizarla en el conocimiento de Dios. Cuando tú la leas, a la interpretación tuya no, sino a la interpretación del Espíritu Santo. Acá habla de Jabes, habla de qué, de que ese hombre o esa tribu o esos hombres que estaban con Jabes servían mucho a los ungidos, servían mucho a los escogidos de Dios. ¿Y cuánto tú sirves a los hombres de Dios? ¿Cuánto tú sirves a las mujeres de Dios? Pero también cuánto tiempo tú te estás preparando para Dios. Porque esto es preparación, hermanos. Esto no es que yo quiero hacer lo que yo quiero hacer y ya. No, hermanos, esto no es así. No funciona así. Entonces, si tú quieres ser llamado por Dios, bendito, que tienes que ser sumergido ahí, metido ahí. Muchas veces dentro de lo que Dios establece con la alabanza, la adoración, usted pasa el tiempo y usted parece que hubieran pasado 5 minutos, o 2 minutos, o 3, y pasan 6 horas, media hora, 40 minutos, así va. Más rápido que ligero, dijo la generalina Santa María. Que la bendecimos, por supuesto. Ya llegó a México, que Dios la bendiga, que Dios la llene de su gloria, que Dios la llene de su paz, de su grandeza, porque ella obedece la voz de Dios.
Versículo 6. Ahora pues Jehová haga con vosotros misericordia, verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. ¿Sí ve? ¿Cómo es la evidencia de Dios? Yo digo que tengo que hacer, pero solo digo o actúo. Toca ponerle acción a lo que digo, porque si yo no le pongo acción a lo que digo, hay problemas. En Latinoamérica y en el mundo entero hay muchas cosas que están pasando, pero ¿quién nos enseña a quitarlas? Dios a través de su Santo Espíritu, Dios a través de su diseño, Dios a través de quitarle la legalidad y Dios a través de que tú con tu acción le quites la evidencia a Satanás y a sus principados. Porque Dios necesita unas manos, Dios necesita unos pies, Dios necesita unos oídos, Dios necesita unos ojos, Dios necesita una nariz y Dios necesita una boca. No para hacer lo que queremos, no, sino para hacer su voluntad. Que en la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, vemos su grandeza. ¿Sí? Cuando tú haces las cosas con compromiso para que Dios te devuelva, no estás haciendo nada, hermano. Porque todo esto es por amor. Tú lo haces y Dios te otorga. Pero si tú lo haces esperando tu beneficio, no sirve. Es que tú hagas un trabajo y Señor, acuérdate que yo hice esto. Sí, es diferente. No esperar, porque ¿qué dice la palabra? No esperando bien por mal, no esperando mal por bien, sino bien por mal. Tú tienes que servir, a eso fuiste llamado, a eso fuiste prolongado. Pero si tú haces las cosas con fachada, ¿qué pasa? En un momento se cae y se seguirá cayendo. Y esto lo digo para todos, sin excepción. Aún para nosotros mismos si hacemos las cosas con fachada. Dios es un Dios sobrenaturalmente lleno de misericordia, de verdad, de grandeza, de amor. Pero en ese amor hay unos requisitos. ¿Cuál es? Que caminemos con sus mandamientos, con su verdad, con su legalidad y con su amor en su integridad. Versículo 7. Esfuércense, pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl nuestro Señor, los de la casa de Judá me han ungido como rey sobre ellos. ¿Sí ve? No querían, no aceptaban la muerte de Saúl, pero si tú te pones a pensar en todas las cosas que han pasado con esas muertes, era porque era necesario, y que él también cavó su propia sepultura. Ahí está la revelación de no hacer caso, de no obedecer, de creerse totalmente ya blindado. Y mucha gente se cree así, que ya creen, tienen un estatus y ya, no hacemos más, no queremos más, porque ya tenemos lo que queríamos. Y así pasa con los hombres y las mujeres que Dios llama. Dios les da algo y la gente comienza a recalcar, comienza a echar en cara y comienza a poner en tela de juicio a Dios. ¿Qué pasa con eso? En un momento se seca. Tengamos cuidado, hermanos, con lo que hacemos. Tengamos cuidado con los placeres de mi vida, los placeres que no son de Dios. Dios es un Dios de diseños, pero en ese diseño nos da su bienestar, nos da su unidad, pero también nos da de sus milagros, de su proporción, de exaltarlo, bendecirlo y glorificarlo. Si Dios te llamó como el hombre o la mujer de fe, tienes que andar en fe, porque a eso es que Dios nos manda, y todos somos llamados a eso, todos, sin excepción.
conozca o no conozca a Dios. Porque la gente habla de fe y hay veces suceden milagros. Porque la fe se activa. Es una palabra de Dios. Y todas las palabras de Dios se activan. Porque Dios respalda su palabra. A pesar de que la gente no lo entienda. A pesar de que la gente no esté sometida a Dios. Y cuando decimos sometida a Dios es con su amor, con su integridad propia. Y que todo espíritu inmundo que lo gobernaba tiene que salir en el nombre de Jesús. Porque es una verdad de que si yo no saco lo que me impide el avanzar en Dios y ver mi prosperidad, es porque hay algo que me está atando, que me está deteniendo, me está haciendo peso. Mira, así como yo hago, así nos está poniendo no alcanzar su verdad. Guerra entre David y la casa de Saúl. Versículo 8. Pero Amber, hija de Abner, general del ejército de Saúl, tomó a Isfosebet, hijo de Saúl, y lo llevó a Maíanaí, y lo hizo rey sobre Galad, sobre Jesurín, sobre Jezreel, Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. Imagínense, gente que pone en tela de juicio a Dios y hace su propio procedimiento. Entonces, Mefiboset, ¿quién era? Y tomó a Mefiboset, hijo de Saúl, que era el nieto. Y sobre eso había una demanda de un pacto que se hizo un hombre con otro hombre. Pero si usted mira algo digamos algo evidencial, es que siempre las personas que están en los lugares no quieren dejar que avance la verdad de Cristo, el temor, el amor de Dios, la grandeza de Dios. Cuando yo digo temor o cuando decimos temor, es que un temor reverencial, no temor de pánico, no, un temor hacia las cosas de Dios, porque esto es sagrado y lo que Dios nos da es sagrado. ¿Cómo lo estás manejando? Si lo estás manejando con prudencia, si lo estás manejando con la rectitud del corazón, como si fuese Dios, porque Dios te dice que tú eres la representación de Dios en la tierra. Y si lo haces mal, sobre eso hay una demanda, un juicio, hermanos. Tengamos cuidado qué estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo como generales, como hijos de Dios, como hijos del Altísimo? Versículo 10. De 40 años era Mefiboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. ¿Sí? Los de la casa. Siempre hay divisiones, ¿no? Es que cuando entra en una iglesia, no es que usted pertenece acá y usted en otro lugar, no es. ¿Le pertenece al lugar o le pertenece a Dios? A Dios. Pero la gente hace caso omiso que tiene que volverse de ese lugar. Entonces no eres de Dios sino de la iglesia tal. Que la iglesia tiene una demanda como jurisdicción, como nombre, claro. Pero tú eres el que decide a través de tus actos y a través de su renovación. ¿Qué es su renovación? Que usted haya entendido a qué Dios te mandó. A hacer la tarea, a hacer que la iglesia crezca y hacer que el conocimiento de Dios sea en ese lugar. No el conocimiento de Julián, sino el conocimiento de Dios. Y si la gente no quiere, pues, ¿qué podemos hacer? Nos han enseñado acá en la escuela y estando un guerrero y acá en la iglesia internacional que lo que no es de Dios tiene que salir en el nombre de Jesús. Tiene que salir. Así como entró, sale en el nombre de Jesús. No porque seamos propiedad nosotros de la iglesia, no, sino porque Dios nos da unos parámetros. La gente que no se ajuste a las normas de la iglesia y a las normas que tienen establecidas por Dios, no sirve. Con todo respeto digo, no sirve. Porque esto es sujeción, y no a nosotros, sino a Dios y a su palabra. Entonces, si yo solamente quiero servir y quiero ir a la iglesia para recibir un beneficio, ¿qué estás haciendo? Estás yendo, sí,
beneficio, pero si yo no quiero trabajar, ¿qué pasa ahí? Lo que yo he recibido ha sido únicamente para mí. Te vuelves legalista. Y al volverte legalista, ¿qué pasa? No estás haciendo la obra de Dios. Te hinchas, sí. Pero ya llegó el momento de que eso que Dios te da, saquémoslo a la luz. ¿Y qué es a la luz? Que Dios haga conforme a su voluntad. Versículo 11. Y fue el número de los días de David reinó en Hebrón, sobre la casa de Judá 7 años y 7 meses. Abner, hija de Ser, salió de Manaín a Gaxón con los siervos de Ifoset, hijo de Saúl, y Joax, hijo de Serbaín, a los siervos de David. Salieron al encuentro junto al estanque de Gabaón, y se juntaron los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. ¿Usted se cuenta, no? Casi en todo lugar va a haber división. Casi en todo lugar va a haber cosas que no son. Pleitos, contiendas. Pero ¿qué pasa con eso? Porque no han entendido el programa de Dios. Y al no entender el programa de Dios, hay problemas. Si aún habiendo el entendimiento de Dios o el programa de Dios hay división, imagínense que donde no haya. Sí, toda casa hay división, pero esa división, si no se pone en las manos de Dios, se sale del orden total. Y Abner a Joab, levantándose ahora. Los jóvenes maniobren delante de nosotros. Boat respiró, respondiendo, levantándose. Entonces se levantaron y pasaron el número igual 12 de Benjamín, por parte de Boset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. A cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario, y cayeron a una, por lo que fue llamado a aquel lugar el Can Asaurín, el cual está en Gabaón. Dese cuenta, ¿no? Se volvió un campo de batalla, se volvió conflicto, se volvió división, y así pasa con las situaciones. No físico, como dice acá, sino espiritual. Comienzan a echar situaciones, no, es que ella se levantó una centenar de cosas, un poconón de vainas, que no sé, que eso no debería ser así, eso. Pero si tú eres entendido y entendida, mi hermana, ¿qué pasa? Dios permite todo eso para ver dónde estás. ¿Qué estás haciendo tú por esos lugares? Por eso es que tenemos que construir lo que Dios dice. Lo que se perdió en Adán se recuperó en el Señor Jesucristo. Y lo que dejó el Señor Jesucristo que se recuperó, tenemos que darle evidencia, pulirlo, caminar en el diseño de Dios. Para estos tiempos es que Dios está levantando un ejército. Para estos tiempos es que Dios quiere levantar un hombre y una mujer entendidos que peleen la batalla de la fe, la batalla del conocimiento y la batalla de la grandeza. Mira acá lo que dice 17. La batalla fue muy reñida aquel día, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. ¿Sí ve? Cuando es de Dios, ¿quién vence? Dios, a través de la persona que Dios asignó, a través de los hijos que Dios ha puesto. Entonces, como Dios está levantando un ejército, ¿qué pasa? Ese ejército tiene que ser comprometido, no con la iglesia, sino con Dios. Pero también tienes que regirte bajo la enseñanza de la iglesia, porque de ahí sale el fruto, de ahí sale el apadrinamiento de Dios. Si no te dejas regir, si no te dejas doctrinar de la palabra, entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde tenemos que tener cuidado, hermanos, mucho cuidado con la legalidad. Estaban allí los tres hijos de Sarbía, Joab,
Abisaí y Asael. Asael era ligero, de pies como una gacela del campo, y siguió Asael tras Abner, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Tremendo eso, ¿no? O sea, le respiro en la espalda todo el tiempo. Le respiro, le respiro. ¿Por qué? Porque hay derechos legales sobre nuestras vidas. Si nosotros todavía no hemos visto la grandeza de Dios, ¿es por qué? Porque no hemos visto y no hemos detectado que un espíritu quiere dominarnos. ¿Cuáles tantos espíritus que quieren controlarnos? Toca mirarlo, divisarlo y sacarlo en el nombre de Jesús. Nosotros tenemos que practicar el auto o la autoliberación. ¿Para qué? Para ser evidentes, para ser llenos de Dios, para que con su amor y su grandeza veamos su fidelidad a través de Dios. Versículo 20. Y miró atrás a Abner y dijo, ¿no eres tú Asael? Y él le respondió, sí. ¿Sí? Vamos a mirar por qué. Entonces Abner le dijo, apártate a la derecha o a la izquierda, y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él. Abner volvió a decirle a Asael, apártate en pos de mí, porque he de herirte hasta derribarte. ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab, tu hermano? Cuando hay situaciones que nosotros no las ponemos delante de la presencia de Dios, ¿qué pasa? Se vuelve conflicto, hermanos. Se vuelve sedentarismo de venganza, de pelea, de evidencias, lo que les acabo de hablar. Si yo identifico cuál de los espíritus me quiere gobernar o me quiere a tener una asignación, es porque yo no le he quitado la legalidad total. ¿Y qué es quitarle la legalidad total? Es mirar qué es y todos los días, hasta el tiempo que sea, cortar, anular ese espíritu de dentro de mí y del gobierno que quiere establecer Satanás en contra de nosotros. Entonces, en este caso es legalidad. Se tiene que cortar toda legalidad. 23. Y no, queriendo él irse, lo hirió Abner con el regatón, de la lanza. Por la quinta costilla le salió la lanza por la espada y cayó allí y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído estaba muerto muertos se detenían. Tremendo, ¿no? Eso es como un espectáculo. Y cogieron a tal, mataron a tal, sensación. Se vuelve una bomba. Pero eso es lo que Satanás quiere. Traer, a través de esas cosas, traer que miedo, traer rencor, traer odio. Tengamos cuidado, hermanos. Cuando la persona es, digamos, en cierto modo que no deja que Dios actúe en la persona, ¿qué pasa con eso? Se vuelve mañosa, se vuelve inaperante, se vuelve injusta con lo que se cree, con lo que se habla. Tengamos cuidado con esas personas. Tengamos cuidado. Porque ese es el espíritu hexabélico, que quiere controlar, que quiere manipular. Tengamos cuidado con eso. Porque también en los hombres se mete. Y se mete con el espíritu de Titán. Son dos fuerzas bastante fuertes. Versículo 24. Mas Joab y Abisaí siguieron a Abner, y se puso el sol cuando llegaron al collado de Anab, que está delante de Guía, junto al camino del desierto de Gabán, y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército, e hicieron alto en la cumbre
del collado. Se volvió una guerra. Porque Dios a través de Jesucristo habla de que guerra contra guerra, ciudad contra ciudad. Esto viene determinado desde allá, desde los antes, de los tiempos antes. Que es que yo quiero gobernar por encima de cualquier situación y yo gobierno. A mí nadie me gobierna sino yo gobierno. Y tienen un pequeño título, un título y a engrandecerlo en contra del lugar, en contra de las personas, pero también en contra de uno mismo. Tengamos cuidado con nosotros, el yoísmo, el que yo soy el que soy, yo soy el escogido, yo soy la escogida. No, mi hermano. Así como dice la palabra que Él quita y pone reyes, Él lo hace. Dios permite, sí, Dios permite, pero tengamos cuidado. ¿Qué estás enseñando? ¿Qué estás diciendo? ¿Y cómo estás hablando contra los hijos de Dios y contra las hijas de Dios? Versículo 26. Y Abner vio voces a Joab diciendo: consumirá la espada perpetuamente. ¿No sabes tú que el final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Y Joab respondió: vive Dios, que si no hubiese hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a su hermano desde la mañana. Mucha gente tiene legalidad, hermanos. Mucha gente tiene costumbres malsanas. Mucha gente tiene costumbres que no son. Pero ¿qué pasa con todo esto, hermanos? Hay costumbres de hombre que nos llevan a la derrota. Pero si tú eres entendido, tú tienes que escuchar la voz de Dios, porque para estos tiempos es que Dios está levantando un ejército entendido, pero que oiga la voz de Dios. Si no estás escuchando la voz de Dios es porque algo falta o algo pasa. Porque mucha injusticia viene, claro, pero de usted es determinado que tienes que sacar. Porque a eso Dios es que apunta, a que tú seas entendido, y entendido para escuchar la voz de Dios, entendido para hacer la guerra, sí, pero no contra lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, allí en todo lo que está allí, que impide el avanzar de los hijos de Dios. Entonces Joab tomó el cuerno y tomó el pueblo, se detuvo y no persiguió más a los de Israel, ni peleó más. Y Abner y los suyos caminaron por Araba toda aquella noche y pasaron el Jordán, cruzaron por todo Bitrón y llegaron a Manaín. Joab también volvió de perseguir a Abner y juntó todo el pueblo. Faltaron de los siervos de David 59 hombres y Axael. ¿Sí ve? Que en la guerra se pierden hombres vitales, mujeres vitales, pero Dios da la victoria. Porque hay veces tenemos que perder la vida, no la vida física, sino espiritual. ¿Y qué es la vida espiritual? Morir a mi pasado, morir a mi yo, morir. A eso es que Dios apunta. A eso es que Dios nos llama. No a morir físico, sino espiritual. A un pasado de descendencia, a un pasado de amargura, a un pasado de tristeza, de soledad. Se tiene que ir al abismo y sin retorno. Dios nos mandó como los escogidos, Dios nos mandó como las escogidas. Y entonces en esta mañana, ¿qué nos dice Dios? Que tenemos que pelear la batalla. Pero es la batalla de la fe, no la batalla de física, sino de la fe. ¿Qué estás pensando tú que no has llegado? ¿Será que Dios no pudo? ¿Será que Dios no puede? Tengamos cuidado con eso, porque la fe puede ser menguada. Versículo 31. Mas los siervos de David hirieron de los de Benjamín, de los de Abner,
y 360 hombres, los cuales murieron. Tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de padre de Belén, y caminaron todas aquellas noches Joab y los hombres, y les anunció en Hebrón. ¿Dónde empezó esto? En Hebrón. ¿Dónde dieron vueltas? Todo lugar, pero llegaron a Hebrón. Entonces, dentro de los caminantes, o dentro de las cosas que habla como caminantes, ¿en qué camino tú andas con Dios verdaderamente? ¿Qué es lo que tú has apuntado, o que Dios te diga para que tú lo hagas, para que tú apuntes a eso? La caducidad de cualquier situación está en ti. Yo le quito todo poder a las tinieblas en contra mía y en contra de la Iglesia Internacional. Que lo que Dios tenga que hacer con la iglesia, hágalo, Señor. Es tuya, Señor. Tú la hiciste, tú la formas, tú la estás formando. Pero asimismo, venga su grandeza y venga su ejecución sobre nosotros. Que Dios nos ayude y que Dios nos dé la fuerza y la capacidad para continuar. Entonces, el caminar con Cristo tiene una evolución de bendición, de prosperidad, pero también de sumisión. Si no nos sometemos, entonces ¿dónde estamos? Bueno, mis hermanos, espero que les sirva. 8 y 2, 14, lo mismo que comenzamos a las 7 y 14. Entonces, que la gracia y la bondad de Dios nos acompañen este día, y que sea Dios abriendo el entendimiento a mi hermano y a mi hermana en esta mañana para que desarrollemos fe. Es pues la fe. Es pues la fe. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia tal como somos, lo que representamos, Dios. No nos podemos presentar de ninguna forma más, Dios. Tú nos conoces. Tú nos hiciste, Padre. Tú nos hiciste en el vientre de nuestra madre, Dios. Y nos diste por profeta a las naciones, Padre. En el nombre de Jesús. Estamos en tus manos, Dios. Estamos, Señor, en el hacer, en el caminar contigo, Padre, para llevar tu ejecución, tu grandeza, tu fidelidad en el nombre de Jesús. Rompiendo hábitos, rompiendo cosas que no son tuyas, Dios. Legalidades de hombre, legalidades de mujer, Dios. Las quebrantamos y las echamos al abismo y sin retorno, declarando unción mayor, unción de prosperidad, unción de fidelidad y unción de éxito en el nombre de Jesús. Vemos tu grandeza, Dios, en tu palabra, Señor. Que venga mi hermano, que venga mi hermano, que venga a mí, a la Iglesia Internacional, y que venga tu conocimiento con temor y temblor, lo digo en el nombre de Jesús. Atando al hombre fuerte, a la mujer fuerte, atamos la venganza, la venganza y el ataque y el contraataque en el nombre de Jesús, quitando toda seducción de las tinieblas en el nombre de Jesús, rompiendo cadenas, rompiendo todo hábito malsano, todo hábito que no trae la luz, sino que tu verdad sea establecida en gloria, en fortaleza y en grandeza en el nombre de Jesús. Recibimos de lo que hemos sembrado, Dios, recibimos paz, amor, grandeza y fidelidad, y escribe nuestro nombre en el libro de la vida en el nombre de Jesús, y no se ha borrado jamás. Que en tus manos, Señor, está la prosperidad, que en tus manos, Señor, vemos tu ejecución y vemos tu grandeza en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, mis hermanos, una semana que comenzó ayer, pero hoy comenzamos a trabajar en Mañaneando con Dios. Entonces nos vemos con la ayuda del Señor mañana a las 7. Está un poco molestando ese internet, pero vamos por más si queremos más, a través de la evidencia de caminar con Dios. Dios los bendiga, nos vemos mañana con la ayuda de Dios.